Tengan todos un buen día y que nuestro Señor Jesús les bendiga. Bienvenidos a este video donde daremos fin a esta serie de mensajes relacionados a las mujeres en la genealogía de Jesucristo. Hemos venido examinando a estas mujeres que son un referente interesante que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 1, los versículos del 1 al 17. Conocimos la historia, ¿verdad?, del trasfondo de Tamar, Rahab, de Ruth, de Betsabé, llegando pues hasta la madre de nuestro Señor Jesucristo, María, y hoy vamos a hacer un cierre hablando de algunos detalles generales, ¿verdad? Tratando de hacer un resumen general de las ideas que nos deja Mateo en su genealogía. Bueno, llegamos a nuestro Señor Jesús y es interesante observar esta infografía que está disponible ahí en internet, ¿verdad? Es un trabajo muy ordenado el que han elaborado y la vamos a retomar para efectos prácticos. Bueno, no se nos olvide el antecedente de que Mateo fue llamado siendo un publicano. Y como publicano, pues Mateo era un aficionado, me imagino, a los números, a los cálculos, a los registros, ¿verdad? Llevar control de todo y pues creo que fueron partes de las actitudes, de los dones quizás que Jesús vio en Mateo para hacerle parte de sus discípulos. Y pues en dos evangelios encontramos lo que vendría siendo dos genealogías, uno en Mateo y otro en Lucas. Si se leen ambas, se notarán claras diferencias, ¿verdad? Y cualquiera podría venir a decirnos la famosa frase, es que la Biblia se contradice en ese sentido. Y no, recordemos que la Biblia es palabra de Dios, Dios no se contradice. Nosotros podemos buscar tratar de decir que son contradicciones cuando más bien son cosas que vienen a ser complementarias o bien con objetivos diferentes. No se nos olvide que Mateo, su público al cual él enfocó su escrito, son precisamente judíos, es el pueblo judío. Entonces, Mateo se dice, de acuerdo a esta infografía que tenemos acá, que él se fue más por la parte de la descendencia legal. Es decir, por eso logró incluir a las mujeres. Tradicionalmente, pues las mujeres no son parte de las genealogías, pero por los matrimonios, por las parejas que se formaban a nivel legal, sí, formaban parte. Entonces, Lucas es un evangelista que se fue más por el lado de la carne, es decir, los descendientes consanguíneos, digamos, de uno a otro. Por eso es que ahí figuran Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. Caso contrario, si Mateo no hubiese escogido la parte legal, solo aparecerían los hombres de estas historias y no podría ser mención de las mujeres propiamente. Ahora, vamos a ver una situación interesante y es que mucho se debate en términos de que pareciese que hubiesen más involucrados en Lucas que en Mateo. Algunos sí coinciden, otros no coinciden. Y pues quizás en medio de eso es de destacar que no se nos olvide que lo más importante es comenzar en Abraham, seguir la descendencia de David y luego llegar a Jesucristo. Claro, habrán diferencias, habrán cosas que no se ponen de acuerdo, incluso la concepción en la cual se dice o se demuestra que por el lado del padre, descendiente de David, pero que María también es una descendiente de David, sobre todo aquella situación en donde se dice o se plantea de que, bueno, el que da la descendencia, el que da la parte, digamos, de la continuidad en el linaje es el padre y no la madre. Y ahí es donde se diría, bueno, si solo José estaba y no, José no era el padre biológico de Jesús, entonces había como un rompimiento. Pero bien, legalmente sabemos que, pues, aún así Jesús había sido, podríamos decir, reconocido como parte de los hijos de José. Pero bien, ese no es el punto a tocar este día. Nada más es tener esto como referencia por lo que vamos a aprender de Mateo. Bueno, ya lo decíamos, Mateo, en primer lugar, su genealogía es presentar a un Jesús mesiánico y su rol como rey.
porque su evangelio estaba redactado para judíos. Recordemos que son 4 evangelios y cada evangelio fue redactado para un grupo específico de personas. En este caso, Mateo se centra en los judíos. Por eso, usar la genealogía fue un instrumento para hacer constar, aquí están los registros y esto así es, porque conocía cómo, bueno, era siendo judío, él conocía cómo era la forma en la cual los judíos venían viendo sus ascendencias. Ahora, Mateo, su listado tiene una orientación escatológica. Esto significa que tiene que ver con el cumplimiento de la profecía de la llegada del Mesías. Por eso es que decimos que es algo escatológico. También Mateo, y aquí es donde viene la diferencia entre Lucas y Mateo en términos de las generaciones. Mateo viene y trata como de cabalear, ¿verdad? Porque primero mira que de Abraham a David hay 14 generaciones y luego, ¿verdad? 14 generaciones más. Esto, por eso era importante ir viendo los personajes y definir que estas mujeres, unas pertenecían al periodo premonárquico, otras al periodo monárquico y otra al periodo posmonárquico o posexílico. Entonces, él venía y trató de dejar esos grupos marcados de 14, 3 grupos de 14 en esa división, lo que Lucas no considera. Me imagino que Mateo, siendo un experto en números, lo que quiso era dar como ese seguimiento de que hubiesen las repeticiones de esas 14 generaciones. Así, pues está dividido 14 generaciones de Abraham a David, luego otras 14 generaciones y hasta llegar a nuestra generación, digamos, con Jesús, ¿verdad? Donde viene José y Jesús ya como padre y como hijo. Eh, Mateo hace un énfasis no solo en la genealogía, sino en todo su evangelio que Jesús era hijo de David, para definir el linaje monárquico, la monarquía que el pueblo de Israel para ese tiempo había perdido. Debemos tomar en cuenta que hubo un último descendiente de David, pero luego vinieron estos la conquista, digamos, de Grecia, la conquista de Roma luego, que llevaron a la situación política a los judíos a tener un rey usurpador o un linaje usurpador. Y me estoy refiriendo propiamente al linaje de los Herodes. Los Herodes que estaban en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Ya fungiendo como reyes, eran usurpadores del trono de David. Entonces, Mateo con esto lo que quería dejar claro es que Jesús, por documentos que habían a la fecha, era comprobable que era descendiente de David y que era el aspirante al trono y ya nadie más. Ese es el que se quedaría con el trono de David para siempre. Y esa es por la promesa, ¿verdad? A David se le hizo la promesa de que su trono duraría para siempre. Y eso es no que siempre va a estar reinando un descendiente de David, sino que era Jesús mismo personificado en hombre, descendiente del linaje davídico y aspirante por ley a el trono. Bien, luego tenemos un quinto punto y es que Jesús se presenta como hijo de Abraham. Claro, hay razones teológicas para hablar de Abraham, porque Abraham también se le hizo una promesa. David se le hizo una promesa, Abraham se le hizo una promesa, por eso dijimos en un punto, es importante que si bien es cierto, hay ciertas diferencias en cuanto a las generaciones, no podemos negar que esto parte con Abraham, continúa con David y termina en lo que vendría siendo nuestro Señor Jesús. Bien, por otro lado, ¿verdad? Aquí podríamos incluso mencionar el caso de Judá, la profecía también relacionada a el cachorro de león, la que es David, y luego la llegada pues del león de Judá, que pues es nuestro Señor Jesucristo. Y pues claro, Abraham, Judá, David, Jesús, están, digamos, dentro de la misma línea de promesas, promesas que Dios hizo. Y es curioso que se mencione a Abraham no solo como el padre de la fe, el que arrancó, digamos, a generarse el pueblo hebreo, la descendencia hebrea, sino también debemos de recordar que Abraham tuvo contacto con Melquisedec,
que sabemos que es Jesús mismo, ¿verdad? Nos lo aclara el libro de Hebreos, que Abraham pues estuvo con Melquisedec y que Jesús, si bien es cierto, no es sacerdote descendiente de Leví, viene de la tribu de Judá, por lo que acabamos de mencionar, sí es sacerdote por la orden de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Era Jesús mismo. O sea, Abraham tuvo comunicación con Jesús al principio, desde el principio de toda esta descendencia que estamos viendo acá. Mateo, en su capítulo, hay una intención clara y es decirle a los judíos que hay salvación también para los pueblos gentiles, que es otra promesa también que se encuentra hecha en la Biblia, que Dios no solo salvaría a su pueblo escogido Israel, sino que también salvaría a los pueblos gentiles. Y estas mujeres que aparecen acá, las que no son descendientes, digamos, de Abraham, son mujeres que nos enseñan, una de ellas pues nos enseña cómo abandonó a su pueblo y se sumó a la causa, fueron prosélitas. Otra también nos enseña la misma situación, ¿verdad? De que renuncia y se queda con su suegra. Em, es algo que se debe apreciar porque Mateo nos lleva hacia la línea de decir, bueno, los gentiles tienen parte en la salvación a través de Jesucristo, a través del Mesías, príncipe. Bien, pero hay otros puntos interesantes. Vamos a ir a la segunda parte. Encontramos también en Mateo la inclusión de mujeres. Lo hemos puesto como un bastión, ¿verdad? Para esta serie de mensajes en donde, bueno, ¿por qué incluir mujeres? Hoy cerramos y nos damos cuenta cuál era la intención de Mateo, bueno, Mateo siendo utilizado, inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos este listado con un claro propósito. Bueno, no solo destacar el papel de que la mujer es importante, que es una base o pieza fundamental, digamos, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, sino también, ¿verdad? Darnos el mensaje de que los gentiles podemos ser salvos a través de Jesucristo. Mateo, el punto 8, también decimos incluye judíos gentiles, ¿verdad? La mayor parte de hombres son judíos, pero hay tres mujeres de pueblos gentiles. Betsabé era descendiente de la casa de Abraham, pero la referencia que encontramos en los textos es que fue mujer de Urías y Urías era un hitita, no era parte del pueblo de Israel, o sea, se casó con un gentil. Nuevamente, pareciese, y de hecho, aquí quizás comprenderemos por qué Mateo no menciona el nombre de Betsabé, sino que prefiere decir la mujer de Urías, como para, bueno, ya les añadí a Tamar, ya les hablé de Raab, ya les hablé de Ruth, tres mujeres que no pertenecen a la casa de Abraham o no son descendientes de Abraham. Pero veámoslo de esta forma. No son descendientes del lado de Jacob, no vienen de las 12 tribus, vienen de otros pueblos. Betsabé sí venía de la casa de Jacob, entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, incluyó a su esposo, al que fue asesinado, como parte de las referencias a pueblos gentiles. Mateo, como vimos, incluye dos mujeres admirables y virtuosas. Mencionamos respectivamente en el caso de María y en el caso de Ruth, y a tres mujeres pecadoras, pero que al final tuvieron redención, un cambio de rumbo en sus vidas. Esto debe ser un ejemplo para nosotros de que estas mujeres, a pesar que dijésemos, bueno, hicieron cosas malas, así también hicieron cosas buenas porque las acciones que cada una de ellas realizaron en sus debidos momentos, podemos justificarlas como osadía, valor, lealtad, y todo esto les llevó a tener o encontrar la redención. A pesar de sus errores, a pesar de haber cometido pecados o situaciones que podríamos pensar que son muy malas, al final de cuentas todas fueron redimidas.
y es lo que debemos tomar en cuenta. Jesús nos dice lo mismo. Tú puedes haber hecho cosas muy malas, tú puedes estar eh, arrepentido de estas cosas y tu arrepentimiento es el primer paso para la redención. Dios, Jesús, murió por nuestros pecados y Él solo está esperando ese paso de osadía, valor y lealtad en entregarle nuestras vidas, en hacerlo Rey y Señor sobre nuestras casas. Bien, el punto 11. Mateo también puede haber usado imágenes crípticas como un argumento contra la afirmación judía que María era adúltera y que Jesús no era el Hijo de Dios. Cuando nos referimos a esta parte, pues es precisamente el hecho de que Mateo menciona algunos elementos de los cuales hablamos en el video que dedicábamos a María, con el propósito, ¿verdad? De que en ese tiempo podría haber la especulación, podría haber existido, aunque la Biblia no lo marca, pero pudo haber sido un pan de cada día el hecho de decir que María había tenido un hijo fuera del matrimonio o que no era un hijo, digamos, de José directamente. De hecho, vemos algunas situaciones en las cuales pareciese que se separase a Jesús de sus hermanos y cualquiera en esos tiempos podría pensar, bueno, ¿y este qué tiene de especial? ¿Y por qué a él lo tratan tan diferente? ¿Y por qué a él hace esto y el resto de sus hermanos hace lo otro? Bueno, todo eso, las imágenes que Mateo trata de pintarnos es, bueno, eso no fue así. Eh, María era una mujer virtuosa, se mantuvo pura y santa delante de Dios para poder ser utilizada por él. Luego, Mateo eh, pudo haber visto en estas mujeres un reflejo de su vida y por eso quizás recurrir a mencionarlas. Le pudo haber resultado interesante al momento de ver la historia de su pueblo, de los orígenes de su pueblo, encontrar a personas que habían sido, o estas mujeres que habían sido prostitutas o que habían cometido, digamos, algún tipo de pecado de índole sexual. ¿Por qué mencionarlo? Porque en tiempos de Mateo, los publicanos eran puestos a la par de los ladrones y las prostitutas. Es decir, los judíos hacían como una clasificación de los estratos sociales y en el peor de los estratos sociales se encontraban las prostitutas, los ladrones y los publicanos. Era un grupo de personas que tenían que juntarse no porque fueran afines, sino porque los relegaban a que ustedes no son bienvenidos en nuestro círculo social por sus actividades que hacen, por ser pecadores, por estar abiertamente haciendo cosas que Dios detesta. En otras palabras, era casi un repudio popular el que había hacia los publicanos, prostitutas y ladrones. Significa que Mateo se pudo identificar con ellas. Seguramente Mateo, cuando estaba escribiendo esto, se ha de haber puesto en los zapatos. Bueno, yo al igual que Tamar, yo al igual que Rahab, estaba en ese grupo de los relegados, ese grupo de las personas que nadie quiere. Pero Jesús vino y me abrazó y me sacó, me redimió de ello. Porque eso es lo importante. Recordemos que Tamar y Rahab no estarían si no hubiesen sido redimidas. ¿Y cuál o cómo alcanzaron ellas la redención? Llenándose de valor, llenándose de osadía, llenándose de lealtad hacia Dios. Lo mismo hizo Mateo, la misma situación, al tal punto que cuando Jesús llama a Mateo, pareciera que Mateo ya anhelaba ese llamado. Él estaba que, bueno, yo quiero andar con Jesús, yo lo admiro. Y pues solo le dijo, ven conmigo. Y Mateo inmediatamente lo dejó todo y se fue. No hubo más acto impresionante. Simplemente, hey, sígueme. Y Mateo fue dispuesto a seguirle. Como 13º punto, Rahab y Ruth dejaron todo lo que tenían. Estaban mencionando que no era nada realmente. Si Rahab y Ruth no tenían nada, ¿qué cuesta dejar las cosas cuando no tenemos nada? Pero a veces tenemos cosas materiales que son nuestros apegos, que en ellas encontramos nuestra seguridad. Y
se vuelven un obstáculo para acercarnos a Dios, para tener una relación directa con Él. Entonces, nuevamente, esto rima con la historia de Mateo. Mateo podía haber tenido muchas más riquezas que y Ruth, de hecho, tenía su puesto de publicano, ¿verdad? Entonces, tenía riquezas, pero Mateo las vio como nada. Dijo, no, eso no vale la pena. Mi vida no tiene sentido si no sigo a Jesús. Por eso es que claramente la Biblia nos dice, lo dejó todo y se fue. En el caso de Mateo diría, bueno, si nos ponemos muy materialistas, Mateo sí tuvo que dejar en comparación con Rahab y con Ruth. Bien, luego, como último punto, tenemos que Ruth y María son ejemplos de mujeres piadosas. Expresan el cambio, dice, en la condición espiritual de Mateo. Es decir, Mateo dijo, bueno, yo he tenido una vida como la de Rahab y la de Ruth. Ahora quiero tener una vida como una vida más, más parecida, digamos, bueno, una vida como la de Tamar y la de Rahab. Y ahora quiero apuntarle más a una vida piadosa como la que tuvo Ruth y María. Y incluiríamos ahí esa situación, ¿verdad? Ese deseo por querer cambiar. Recordemos que lo más importante al permitir, al aceptar al Señor Jesús en nuestras vidas, permitir que Él haga los cambios necesarios en nuestra forma de vivir, darle el control al Espíritu Santo, cederle al Espíritu Santo el control de todas nuestras emociones, sentimientos, decisiones, es parte precisamente de una vida piadosa. Una vida piadosa significa pues estar en contacto con Dios, buscarle en oración, hacerle Señor de nuestras vidas. Bueno, con esto cerramos entonces esta serie de mensajes de las mujeres en la genealogía de Jesucristo. Espero de mi parte haber sido un instrumento del Señor para edificación de tu vida personal, de tu vida espiritual, que lo que hayas escuchado lo puedas aprovechar al máximo y pueda ser parte, digamos, de tu refrigerio, de tu vida espiritual, lo puedas poner en práctica. Bueno, antes de despedirnos nuevamente, si ya recibiste al Señor Jesús, ya le hiciste Señor de tu vida, aceptaste su señorío, te felicito. Qué bueno, al igual que todas estas mujeres, has hecho o has alcanzado la redención por tu valía al querer reconocer que no eres nada y que Dios Jesús lo es todo para ti. Pero si aún no lo has hecho, te invito en este momento a que repitas una oración de fe conmigo. Esta oración de fe, repítela en voz alta y con ella podrás alcanzar la redención que solo Jesucristo tiene para tu vida. Repite conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Espero que hayas repetido la oración y que hayas tomado esa importante decisión en tu vida de reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y como Señor de tu vida. Si te gustó el video, danos like, compártelo con un amigo, con alguien que creas que necesita recibir este mensaje de parte de Dios en sus vidas. Síguenos en YouTube, en nuestras redes sociales y te invitamos a seguir aprendiendo más y más de Dios. Será hasta el próximo video. Que el Señor Jesús y el Padre y el Espíritu Santo te bendiga grandemente.